Hoy celebramos el Día de la Canción Criolla y también una de las fiestas más populares en el mundo, el Halloween. Pero, ¿cuál es el origen de esta fiesta? ¿Por qué hay disfraces y por qué se regalan dulces? Pues vamos a verlo en la siguiente nota. Cada año millones de personas en diferentes países celebran una de las fiestas más populares del mundo, el Halloween. Pero su verdadero origen no está relacionado con los dulces y los disfraces. Se trata de una fiesta que nació hace miles de años en Europa con los antiguos celtas, que celebraban el Samhain, un festival en el que además de dar gracias por las cosechas, celebraban la muerte y la resurrección, pues ellos dividían el año en días de luz y oscuridad. El 31 de octubre señalaba el fin de la luz y el inicio de la oscuridad. En esos días recordaban a los que habían muerto e invitaban a sus espíritus a visitarlos, usando ofrendas de alimentos, fogatas, máscaras y linternas hechas con calabazas. En esos días estaban permitidas las bromas y travesuras de los niños, pues solían culpar a los espíritus de los daños que podían causar. Sin embargo, cuando el cristianismo se extendió por Europa, esas fiestas fueron reprimidas y algunas se cambiaron para encajarlas en la creencia cristiana. Así, Samhain se convirtió en el Día de Todos los Santos, conocida en inglés como All Hallows Eve, en la que se celebraba a los santos y los mártires y ya no a los espíritus paganos. Sin embargo, las ofrendas de comida y las bromas continuaron. Con el tiempo, All Hallows Eve cruzó el mar y llegó a América con los colonos británicos y muchos descendientes de los antiguos celtas que siguieron celebrando Samhain, aunque algo cambiado. Comenzaron a disfrazar solo a los niños y les daban dulces o frutas si además de las máscaras, cantaban, recitaban poemas o hacían bromas. Con el siglo XX, la fiesta se hizo más comercial y los fabricantes de dulces añadieron más elementos para aumentar sus ventas. All Hallows Eve se redujo a Hallows Eve y gracias al cine y la televisión, la fiesta se transformó en Halloween. Hoy, se estima que esa fiesta, que en algún momento se trató de eliminar, genera más de $7.000 millones en ventas y cada año hay más personas que la celebran. Es un poco interesante ver cuál es el origen de esta fiesta. ¿Quién iba a pensar que tiene un origen en una fiesta muy antigua celta? ¿No? Y que cómo ha sido trasladado desde Irlanda, digamos, ¿no? Desde la zona donde se desarrolló hasta los Estados Unidos, donde realmente y desde donde se ha popularizado. Finalmente. Así se ha vuelto muy popular, parte de la tradición de disfrazarse y darle dulces a los niños que se disfrazan. Bueno, parte del origen de esa celebración de Samhain, que era el señor de la muerte, pero no propiamente de la muerte como nosotros la conocemos, sino se referían al cambio de estación. Por un lado, tiene varias connotaciones, el cambio de estación, ¿no es cierto? Pero también a que creían que aparecían los espíritus. Y disfrazarse era una manera de ahuyentar a los espíritus, y ahora los chiquitos que se acercan a las casas, pues es treat or trick, que es truco o claro, y si no les dabas un dulce, ellos estaban pues dispuestos a hacerte cualquier travesura. Era parte de las travesuras, ¿no? Creían, por ejemplo, que los espíritus que empezaban a caminar con los vivos hacían travesuras, engañaban a la gente y por eso antiguamente dejaban esas ofrendas de frutas. Como los duendecitos traviesos. Así es, ofrendas de frutas, de platos de comida, porque pensaban que así como venían espíritus malos, también podían visitarte tus seres queridos. Entonces le dejaban los platos que les gustaban, por ejemplo, a una persona que haya muerto. Pero cuando estas personas migraron hacia Estados Unidos, conservaron la tradición, pero con el paso del tiempo esas tradiciones tienden a cambiar un poco. Hay que tener en cuenta que también cuando llega el cristianismo a esa zona de Europa, aprovechan estas fiestas e introducen otras que coincidían en las mismas fiestas para que haya un sincretismo y la gente deje sus creencias paganas y pasen a las creencias católicas. Una de ellas era precisamente esa, la del Día del Samhain, e instauran en esa fecha, un día como hoy, la víspera del Día de Todos los Santos, que es precisamente mañana. En inglés se llama All Hallows Eve y con el tiempo quedó como Hallows Eve y luego como Halloween simplemente, ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, hay una historia muy peculiar de por qué se ponen luces dentro de las calabazas. Y eso es una historia, una leyenda muy antigua irlandesa, que habla de un tipo que se llamaba Jack, que era muy tramposo y le gustaba engañar a la gente y un día trata de engañar al diablo. Entonces, cuando Jack muere, no le permiten el ingreso al cielo por haber sido un tramposo. Y cuando va al infierno, ya cansado de estar vagando en el mundo de los vivos, el diablo no le permite entrar. Y lo único que le regala es una llama ardiente, un carbón ardiente. Y lo único que hace Jack al ver en sus bolsillos es que tenía un nabo. Le hace un hueco al nabo y pone ahí la brasa ardiente y lo castigan y tiene que caminar para siempre en los bosques iluminándose con esta brasa ardiente. Es por eso que cuando llegan a Estados Unidos los colonos utilizan las calabazas porque los nabos son un poco más pequeños. Claro.
Increíble, ¿no? Hasta ahora se conserva esa tradición de ponerle luces a las calabazas y bueno, forman parte de esta Muy fiesta. bonitas estas tradiciones, ¿no? Porque a veces la gente no les presta atención o simplemente... Es como que yo también digo, ya, si no vas a celebrar en casa la música criolla, no importa, pero ponle música a tus hijos, que sepan que hay una música que es la música criolla, ¿no? Como para que se conecten y aprendan por cultura general. ¿No? Así es. Y es importante un poco conocer el origen de esas tradiciones y ver por qué algunas se celebran, qué es lo que celebran exactamente. Y hay que precisar, o sea, esto no tiene nada que ver, como mucha gente dice, es un culto al diablo. No tiene nada que ver con un culto al diablo. O sea, la fiesta de Samhain se refería al fin de la época de cosecha. Acababa el verano. Estamos hablando de partes del mundo donde cuando termina el verano y empieza el invierno es bastante oscuro. Claro, entonces, como muchas de nuestras festividades, incluso acá, los incas en nuestro país, ¿no? Muchas tienen que ver con el solsticio de verano, con los cambios de estación, con la época de cosecha, ¿no? El Inti Raymi, para empezar. Entonces, si bien es cierto, hay toda una tradición, de repente con imágenes y todo, pero el fondo y el inicio de estas tradiciones muchas veces tienen que ver con nuestros cambios climáticos y de la alimentación que recibimos por la tierra, etcétera, ¿no? Así es, son los cultos primigenios, ¿no? O sea, los antiguos seres humanos celebran estos cambios de la naturaleza porque significaban, si en una época de cosecha tenías que trabajar muy duro, cuando no había que cosechar, bueno, podías tomarte un poco el tiempo libre y eso es lo que celebraban, exactamente. O sea, dejamos de trabajar unos días. Y el rol de vestirse también, de disfrazarse. Bueno, los primitivos, claro, se ponían las pieles de animales encima, pero luego ya deviene en las diferentes vestimentas. Es decir, es muy bonito entrar en el origen de cada festividad, ¿no? Así es, bueno, y ese fue el origen del Halloween.